Justamente es un poco contradictorio, ¿no? La escritura como construcción, digamos, mundos de lenguaje, pero también la necesidad desde el acto de escribir de romper ciertos modos en que quedan como enquistado el lenguaje, digamos, el relato, los modos de narrar. Mariana Docampo es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, coordina talleres literarios y desde el año 2011 dirige la colección Las Antiguas de la editorial Buenavista, dedicada al rescate de obras de las primeras escritoras argentinas. Publicó los libros de ficción El Molino, La Fe, Tratado del Movimiento, B, Estrella Negra. Y fundadora del espacio Tango Queer de Buenos Aires. Estamos en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En Apalabradas hoy, Mariana Docampo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme encontrarnos con vos para hablar sobre tu obra. Y pienso, en principio, en este estado de revelación, pero hay un estado de espiritualidad que recorre y aparece en casi toda tu obra. Pienso en tu primera novela, El Molino, que aparecen esas citas del Nuevo Testamento. Si recorremos los relatos de la fe, hay conceptos filosóficos, hablas de Lichín, las meditaciones, hay preguntas existenciales también. Y si vamos al Tratado del Movimiento, ahí también aparece esa certeza de que no hay un Dios todopoderoso. En la novela B mira a Dios con cierto temor. Pero en Estrella Negra ahí aparece un quiebre, porque del estado de espiritualidad nos vamos a un estado de revelación. En la novela cuenta el personaje estas experiencias míticas, visionarias. Si se piensa en este estado de revelación como una de las formas de la literatura también, ¿no? Hay muchísimas obras, muchísimas novelas a lo largo de la literatura nacional que muchos autores que asumen ese estado en sus obras, ¿no? En Estrella Negra pienso como tu novela también más lírica. La narradora se pregunta ¿qué estructuras emergen una vez abiertas las puertas de la percepción, ¿no? Y en este estado de revelación hay también una lengua que habita, ¿no? En Estrella Negra. Me gustaría arrancar por este viaje que hiciste a Islandia, que es el que marca este quiebre, ¿no? Si uno lo piensa como entre este pasaje de estado de espiritualidad de tu obra anterior con Estrella Negra. Como vos dijiste, en realidad la espiritualidad es algo que atraviesa toda mi obra, mis intereses, mi vida, ¿no? Y puede ser que Estrella Negra marque como un momento, ¿no? No sé si por Islandia. Sería como cargar el viaje de mucha leyenda, que también me divierte, ¿no? En realidad sí es cierto que viajé a Islandia, que tuve un encuentro con una bruja, digámoslo así, que fui revelada una información, pero bueno, también, digamos, me gusta imaginarlo de esa manera, ¿no? Pero también son momentos de la vida que llegan y las cosas están preparadas ya también para tener otras experiencias y escribir otras cosas, ¿no? Así que sí, yo lo veo un poco como decís, incluso me interesa esto que decís de que el estado de revelación también es el estado de la escritura, de ciertos modos de concebir la escritura, sobre todo la escritura poética, ¿no? La poesía, de alguna manera, muchas veces se piensa como en un acceso a cierta revelación o epifanía, ¿no? Al menos ese es el deseo muchas veces, ¿no? De poder tocar algo de ese orden. Me gustó mucho cómo empezó Ana, desde el que hay abordaje, y yo le sumo otros elementos que me parecen también muy interesantes, además de la utilización de ese lenguaje poético, el quiebre del relato, la fragmentación, multiplicación, el quiebre o la dislocación del tiempo. Atención con esto, que en esa utilización del lenguaje permite una temporalidad a otra. Pero además hay algo que tanto en B como en Estrella Negra, colapsa la ficción del yo, comunidad plena. Me gusta mucho eso. Es una ficción necesaria e imposible, pero somos múltiples, y lo uno y lo múltiple. Y ahí empieza a conjugarse todos estos elementos que decía Ana, pero también están, de hecho, hasta para hablar de las subjetividades de la memoria, hablamos de fragmentos múltiples. Todo eso está jugando en tu obra. Sí, me encanta. Además dijiste un montón de cosas, ¿no? El tema de la unidad es, bueno, además hablas de unidad y de fragmentación y de multiplicidad, y me parece que lo fragmentario como estructura también tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, para contar ciertas experiencias
Me parece que digamos, la narrativa lineal o el concepto de tiempo lineal que es tan propio de la narrativa y de la sintaxis, ¿no? De alguna manera necesita romperse, ¿no? Por eso también hablábamos del lenguaje poético, ¿no? Digamos, que es justamente un lenguaje no lineal, donde digamos, la palabra funciona de otra manera dentro del verso, ¿no? En cambio, en la oración funciona de una manera jerárquica, ¿no? Como con un ordenamiento. Entonces, para mí, ya a nivel de escritura, digamos, hay un deseo, una exploración en el lenguaje que tiene que ver también con una necesidad de por ahí dar cuenta de ciertas experiencias que tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? De la no unidad. Digamos, de alguna manera, para mí esta unidad es algo que, no sé, que aprendimos, que nos creemos, que incluso componemos, ¿no? Digamos, nuestro yo, el nombre. Y que nos imponen. Y que nos imponen, claro. Y que justamente, digamos, poder correrse de ahí o la necesidad de correrse de ahí también, o poder también surge como necesidad, ¿no? De correrse un poco de eso y ver desde otra perspectiva, romper esa unidad. Yo voy a volver al viaje a Islandia, pero no lo vamos a dejar como algo mítico. Está bien. Pero sí me interesa pensar en la escritura a partir de ese viaje, porque volviste y empezaste a estudiar tarot, a dibujar geometrías, mandalas, y empezaste a escribir Estrella Negra. Entonces, ¿de qué manera el lenguaje traduce y recupera, a su vez, la experiencia de lo esotérico? ¿De qué manera se cuenta? ¿De qué manera esta experiencia que está por fuera del proceso de escritura se escribe? Me encanta igual porque, digamos, las realidades se crean y se crean así, ¿no? Así que estamos creando una línea de destino, una lectura de un destino. Para mí, digamos, lo del viaje es real y es concreto y además también mi búsqueda espiritual, digamos, recorrió distintos lugares y momentos. Yo, desde un poco antes de la pandemia, digamos, algunos años, más allá de mis intereses por lo espiritual, digamos, desde algunos años antes de la pandemia, empecé con intereses más esotéricos, ¿no? Porque yo tengo una formación católica de mi infancia y después, de alguna manera, todo eso quedó como al margen, porque chocó lo espiritual con lo moral y no le encontraba lugar. Pero bueno, siempre en mis libros, como vos dijiste antes, aparece, de alguna manera aparece, ¿no? Digamos, ya sea contando algo de la religión católica, como rompiendo, digamos, por ejemplo, La Fe es un libro de ruptura de todas esas, de ese dogma, ¿no? Digamos, de búsqueda, de exploración, de dinamitación de todo eso. Y en Estrella Negra ya estoy como más entregada a otra cosa. Llegó el momento de hablar de la Estrella Negra. Alumbró las noches del desierto. En aquel momento, acurrucada en el hueco que había dejado la serpiente, cuando la tierra ya estaba seca y las noches eran largas y los días largos, y cuando la tierra aún estaba húmeda y caliente, yo estaba con el animal. Era mi amigo. Sentía su presencia aunque no se mostrara. Yo lo esperaba. Era el motivo de mis meditaciones y de mis rezos. A veces dejaba colgando mis pies en el hueco de la serpiente y recostaba mi espalda en el suelo. La tierra se fue secando, pero yo permanecía siempre en ese lugar. No quería irme, aunque tampoco había un camino o una salida, ni nadie me hablaba, ni yo hablaba. Daba vueltas todo el tiempo en el desierto. Dormía, me despertaba y comía de una raíz. Fue siempre así. Sigue siendo así ahora. Pero también, llegado un momento, cerca de la raíz que me alimentaba nació un árbol. Al principio flaco, pero a la vez estable. Como pasé años en ese lugar, el árbol creció, echaba ramas nuevas, gráciles y vibrantes, y en ellas nacían sutiles hojitas que pronto se hicieron firmes y formaron una copa muy verde y tupida. Era un magnífico árbol centenario, petizo y a la vez alto, pues las ramas más bajas llegaban hasta mi cabeza y las altas parecían tocar el cielo. También nacía pasto al pie, y en un momento las ramas se habían desplegado hacia los costados y también hacia arriba, tanto que parecía una gran llama. Y comenzó a dar frutos redondos y brillantes. Al pie había todo tipo de insectos de colores y formas hermosas, grillos y ciempiés, cascarudos que subían por la corteza. Sobrevolaban mariposas y eran muchas las veces que yo me recostaba sobre las anchas raíces de ese árbol
y esperaba bajo su sombra. Era un pequeño oasis en el desierto y yo me sentía muy bien. Aparecieron pájaros que hacían nidos adentro del follaje e incluso algunos animales de la tierra se iban disponiendo alrededor, vacas que pastaban, potros. Vi un hilo de agua que cruzó adelante como regando la tierra y al propagarse brotaba más y más pasto y también grupos de flores de muchos colores. Fui en busca de la fuente de agua y vi que se trataba de un río que venía de muy lejos. A los costados se habían formado gruesas paredes de barro rojo. El agua por momentos era marrón y la corriente impetuosa. Iba pisando piedras a la orilla del río y había ahí también otros árboles y arbustos y mucha vegetación. Hasta había lianas y entonces me aferré a una para asomarme a la corriente y vi un fragmento del arca. No podía acercarme a ella porque me separaba el enérgico caudal y era peligroso, pero podía ver cómo era de enorme y las maderas. Y también por el marco de una pequeña ventana alta, una pareja de jirafas. Las vi también más lejos en el descampado, leones, tigres, venados, incluso águilas que sobrevolaban el grupo de animales. Todo esto sucedía muy cerca del hueco de la serpiente. Poesía, y como decía Ana, numerología, la religión, los ángeles, con todos los componentes con los que vas a conformar una otra realidad. Y entonces te cito, ¿qué estructuras emergen una vez abiertas las puertas de la percepción? El derrumbamiento del lenguaje. Y acá creo que es necesario hablar del por qué es necesaria la poesía. Porque no podemos acceder a la cosa en sí. Entonces necesitamos acercarnos metafóricamente, tal vez. Totalmente, digamos, para mí lo del derrumbamiento del lenguaje, que es algo que también vengo, eso que te decía en relación a la fe también, me parece como, justamente es un poco contradictorio, ¿no? La escritura como construcción del lenguaje, digamos, mundos del lenguaje, pero también la necesidad desde el acto de escribir de romper ciertos modos en que quedan como enquistado el lenguaje, no solamente el lenguaje, sino digamos, el relato, el modo de narrar, los modos de narrar, las perspectivas, o sea, que es lo que yo creo La que... voz, a veces, vos haces mucho hincapié en eso. Claro, la voz que cuenta, ¿no? ¿Quién está contando? ¿Quién incluso si somos nosotros, ¿no? Digamos, quiénes somos también, desde dónde tomamos la palabra, ¿no? ¿Cuál es la palabra y hacia dónde? Yo quiero tomar Estrella Negra y que vean la tapa, porque además hay un vitrol, símbolo que viene de la alquimia, ¿no? Y que entre otras cosas simboliza la transmutación. Además hay un ex libris, además de las anotaciones que hicimos acá con Gastón, hay un ex libris y también hay una etiqueta que indica que es una edición especial para devotos iniciados, limitada a 100 ejemplares. Me gustaría que cuentes un poco, porque forma parte también del libro pensándolo como objeto. Sí, totalmente. Bueno, eso es justamente una idea de Christian Kupchnik, que es el editor del Leteo, y que además era una idea que yo tenía previamente, antes de saber incluso en qué editorial lo iba a publicar. Como es un libro muy particular y, digamos, como que, bueno, yo necesitaba que fuera también como muy preciosa la edición, ¿no? Que creo que por suerte encontré la editorial que pudo responder a eso. Lo que hizo Christian fue enumerar los 100 primeros, ¿no? Entonces ahí de alguna manera también un poco en la preventa se propuso elegir los números que vos quisieras y bueno, también hay algunos números maestros, algunos números que yo el 33, el 6, el 7, bueno, cada número tiene su... Entonces también eso único, ¿no? Del libro como objeto, digamos, era una propuesta desde Christian y también, bueno, era algo que yo había deseado mucho, ¿no? Y ahora que hablaste de eso, ¿sabes qué? También sumo otros significantes muy cargados en vos, que son los pájaros. Después vamos a hablar, Sí, ¿no? De eso. sí. Pero la metamorfosis, esto que vos señalaste, la metamorfosis está
muy presente también. Bueno, la metamorfosis, digamos, pensando un poco lo que vos decías antes, ¿no? De la no unidad, ¿no? Digamos, porque hay un punto en B, por ejemplo, digamos, a mí me interesaba narrar un personaje que iba múltiple, un personaje múltiple. Y la única manera dentro de lo narrativo que pude pensar fue un modo de metamorfosis. O sea, en realidad es un personaje múltiple, pero como en realidad la narración se va desplazando entre las muchas identidades de B, termina, digamos, en lo narrativo termina pareciéndose mucho a una metamorfosis. O sea, el personaje se transforma en otro, porque no hay un origen, ¿no? Digamos, es todos a la vez. Claro. Entonces, digamos, en la metamorfosis, de alguna manera, algo queda de lo anterior y se convierte en otra cosa. Quiero ir al tiempo porque en B habla de todas las vidas y dimensiones que se pueden habitar, de un tiempo suspendido en el tiempo, de la memoria cancelada y sin recuerdos, un presente físico y esta conciencia expandida del futuro, estar en simultáneo en otras dimensiones, un poco lo que veníamos conversando. Los viajes al pasado y los tránsitos hacia el futuro. Y en Estrella Negra lo que sigue, dice, es la suspensión de la razón. Zadkiel muta en la eternidad de los planetas, transcurría todo esto fuera del tiempo. Es un tiempo suspendido, un no tiempo, un no lugar, o es más bien el único lugar. Y según señala una reseña, Estrella Negra habrá que leerla por fuera del tiempo, porque por fuera del tiempo ha sido urdida y acaso escrita. Y recorriendo más allá de tus primeras novelas, pienso en este primer texto breve que está en tu primer libro, Al borde del tapiz, que ahí das una definición de infancia y del tiempo, sobre el tiempo circular, el tiempo infanciado, decís. En el cuento de la fe, el principio que rige el movimiento de la métrica es la energía, que puede ser idéntica entre dos cuerpos o diferente, dependiendo del tiempo y el espacio. En tu obra aparecen estas fisuras, ¿no?, que proponen otra percepción de la temporalidad y la idea también de lo simultáneo que hablábamos, excepto en El Molino, ¿no? En El Molino se sitúa en una época de la dictadura, hay fragmentos temporales que van y que vienen, pero en tu obra en general hay una temporalidad, digamos, demarcada que nos lleva por los diferentes tiempos. Y ahí hice una relación con Doreen Massey, la geógrafa, que propone el deseo de plasmar una nueva imaginación geográfica, ¿no? Me interesa repensar esta idea porque tiene que ver con tu obra, donde las dimensiones de tiempo y espacio se suponen mutuamente sin que la una esté subordinada a la otra, que el espacio no sea una concepción estática. Y pienso si este deseo para vos parece tomar forma en tu literatura, donde la idea de lo simultáneo coquetea también con estas nociones de la temporalidad. Me encanta, o sea, un espacio, Sí. un tiempo-espacio. Sí, totalmente. O sea, porque también el espacio tiene que ver con la materia, digamos, también con la escritura, ¿no? Cuando vos decías lo del molino, en realidad en el molino yo también tengo una exploración en relación al tiempo. Por un lado, el tiempo de la memoria, ¿no? Digamos, fundamentalmente es una novela de la memoria y es también una novela fragmentaria, es un tiempo fragmentario, es un tiempo que va y viene y es una especie de paraíso perdido, o sea, un tiempo circular que está en sintonía en esta cita que hiciste del primer libro. O sea, para mí es, digamos, la infancia es un tiempo circular, ¿no? Un tiempo, incluso, bueno, hay quienes han dicho que la infancia es como el horror. O sea, tiene sus tristezas, pero también la patria es la infancia. Claro, o sea, sobre la infancia se ha escrito mucho, pero para mí la infancia en mí, de alguna manera, funciona un poco como un paraíso perdido. De todos modos, lo que pienso en relación a eso es como, siempre lo sentí eso, ¿no? Digamos, haber vivido, digamos, a partir de un momento dado en mi vida que tiene que ver con el pasaje a la salida de la infancia. Algo se quebró, algo del orden también de la fe, ¿no? Digamos, como que yo, un niño, ¿viste? Piensa, imagina que las cosas son así, lo uno, la unidad, la estabilidad, no sé. Bueno, de pronto se rompe todo y la vida no era nada que ver a lo que
te imaginabas o a lo que habías pensado. Y en ese dolor de ese quiebre está el resto, ¿no? de la obra. Pero el regreso a esa infancia también es fragmentario y es a través de la memoria, ¿no? hacia lo que puede recomponer esa memoria. Y en ese sentido también es un espacio, es la construcción de un espacio de escritura también, ¿no? Digamos, para mí fundamentalmente el espacio aquí es la escritura. Todo lo otro pueden llegar a ser imaginaciones también, ¿no? Que uno puede llegar a tener, o ¿no? Digamos, como que existe también espacios otros que no son estos que no podemos percibir con los sentidos o que podemos, digamos, intuir, ¿no? Que yo podría decirte que creo en eso, pero más allá de eso también tiene que ver con la escritura, ¿no? Lo que podemos hacer concretamente con los libros es crear espacios físicos que son de palabras, ¿no? Y a esta multiplicidad de lo temporal, de lo espacial, se ve muy claro en B, cómo puede habitar distintos cuerpos, espacios y tiempos. Personaje que puede ser hombre, mujer, árbol, pájaro. Y también la novela puede ser más de una novela. Y hay algo que me hizo acordar mucho a Paul B. Preciado, cuando en un apartamento en Urano señala: lo que denominamos la subjetividad no es sino la cicatriz que deja el corte en la multiplicidad de lo que habríamos podido ser. Sobre esa cicatriz se asienta la propiedad, se funda la familia y se lega la herencia. Sobre esa cicatriz se escribe el nombre y se firma la identidad sexual. Por eso B empieza como Verónica, pero un dolor como una raíz lo convierte en B. Sí, el dolor como experiencia que también te expulsa del yo, ¿no? Digamos, o del yo construido socialmente. Me parece que Paul Preciado también habla de eso, ¿no? De esa construcción, y que también me parece que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con experiencias del dolor, ya sea por decepción, ya sea por dolor físico y concreto. En B hay una escena de dolor físico que es el inicio, es el punto, el disparador digamos, de esta visión, de esta experiencia de visión expandida que tiene B. Y es digamos, la posibilidad de transitar esas otras vidas, ¿no? Y necesita utilizar otros lenguajes también. Tenés Bueno, que llegar sí. al chino, tenés que... Bueno, y además pensar que el hecho de escribir eso también requiere de otros lenguajes y también de romper un poco. No es, o sea, porque, bueno, yo considero que estas novelas son novelas experimentales en un punto, experimentales en este sentido, ¿no? No una experimentación por la experimentación en sí, ¿no? Digamos, por la mecánica. Digamos, parece que hay también una tradición de experimentación en la que yo no me inscribo demasiado, sino por una experimentación que tiene que ver con la búsqueda, con la exploración, como por intentar, por más que sea algo, digamos, destinado tal vez al fracaso, por intentar buscar algo, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, digamos, el lenguaje, hay un punto donde queda corto. A cualquier escritor, escritora, ¿no? Escritores, nos queda corto. Entonces es como que también es la única herramienta que tenemos. Tomando B, que es Verónica, que puede ser un hombre, que puede ser un animal, que no sabemos, también nos hace preguntar sobre qué es la identidad, ¿no? Y también pensar en la figura del doble, del doppelganger, la figura fantasmagórica. Sí, y también B es todo eso, ¿no? Eso puede ser un hombre, una mujer, un niño. ¿Hay una intención de romper con estos lenguajes y explorar nuevos modos narrativos de alguna manera? Totalmente. Eso sobre todo fue como mi ambición más de juventud, digamos. O sea, ya me parece que no quiero más nada, romper nada. No quiero romper nada. No, ya me di cuenta de que no se puede tampoco ambicionar tanto. Tal vez ya rompiste y ya Pero está, sin embargo seguís sigo rompiendo. rompiendo, pero ya como que está muy roto. Hay como algo que rompí, por suerte, en mí. Y de alguna manera me posibilita estar más cómoda en nuevas zonas, ¿no? Digamos, eso sí, me parece que sí, que también es válida
ese gesto experimental, ¿no? Digamos, es el Sí. gesto experimental de ruptura, ambicioso y todo, me parece que es válido. O sea, más en esta época donde en realidad lo más válido de todo pareciera ser repetir formatos, ¿no? Digamos, es lo que da el éxito. Es como que también está muy esa salida, ¿no? Digamos, para mí cualquier gesto experimental ya, aunque te salga mal, digamos, es un gesto de incomodidad, ¿no? Y me parece que tiene que ver con un gesto de incomodidad. Yo le pedí algo a Mariana, Sí, dale. porque acá aparece el I Ching, la numerología, ¿no? Estrella Negra, además, es la 7ª novela. El 3, el 7, éramos 7 hermanos, que había 7 corderos, el grupo de los 7, bla, bla. El piso 33 aparece por ahí en B, la tercera casa. ¿Vamos a sacar las cartas o no? ¿Trajiste las cartas? Sacamos. Hacer la pregunta. Y Sí, sobre nuestras Pero escritoras secreto, argentinas. secreto. ¿Secreta? Secreto, ¿Qué nos claro. dicen sobre ellas? Vamos a hacer ¿Qué hacemos? A ver. dos Dos cortes. Golpecitos. sí. ¿Las acá. sostengo o no? Sí. ¿Y yo vos también? ¿Con la derecha? Sí, con la izquierda, está bien, con la que sea. Vamos a sacar 3. Y esta es la carta. No la interpreto, ¿te parece? Dale, Las me dejamos. gusta. La Dejamos. dejamos. La dejamos abierta. Pero la dale. saco yo, Yo te para voy- todas Dale. nosotras. Las de antes, las de ahora y Sí. las que vienen. Y las que vienen. Bueno, el carro, No lo- bueno, ¿Qué? maravilloso. Decinos algo. Para adelante, es así, la carta que avanza. O sea, las mujeres estamos avanzando desde antes hacia adelante y viene con todo. Es un arcano mayor, así que los arcanos mayores hablan de cuestiones estructurales y me parece que nada, el carro es el que va para adelante. Qué lindo, gracias. Gracias, María. Gracias a ustedes. Mariana Docampo pasó por Apalabradas.